So sadly, this is our last session altogether as this retreat. Y tristemente, esta es nuestra última sesión todos juntos como parte de este retiro. There is another session, session 3, in a couple of hours after this, but it's also a session which is open to people who've not been on the retreat. Hay una sesión más, la sesión 3, un poco más tarde, pero también es una sesión que está abierta a personas que no han participado en este retiro. So I'm hoping that most people from the retreat, if not everybody, will be able to attend that event. Pero tengo la esperanza de que todas las personas de este retiro, la mayoría o de preferencia todas, participen en la sesión de más adelante. But I think there will be other people will come just for that session because it's been advertised separately. Pero también sé que va a haber personas ajenas al retiro que se incorporen a esa sesión porque ha sido promovida de manera independiente. And if you weren't here for the first session, I'll just say what that session later on is going to be. Y si no estuviste aquí para la sesión de esta mañana, voy a repetir ahorita de qué se trata la sesión de más adelante. So we've invited some friends from the center in Venezuela or connected with the center in Venezuela. Pues hemos invitado a algunas amigas del centro de Venezuela o conectadas o con conexión con el centro de Venezuela. And basically, I'm going to have a conversation with them about how the Dharma is helpful in their lives given the social and political crisis that's Y, happening in Venezuela. y básicamente lo que va a suceder es que voy a tener una conversación con ellas sobre cómo el Dharma ha ayudado, particularmente en la situación social y política que vive ahorita Venezuela. I think the session's called something like Radical Dharma in Venezuela or something like that. Creo que la sesión se llama algo así como Dharma Radical en Venezuela o algo así. And our very own Maria Elena, who's been getting up at 5 o'clock every morning, will be one of the people on the panel. Y nuestra María Elena, que se ha levantado a las 5 de la mañana todos los días, va a estar ahí en el panel. Yeah. So, yes, but that means that this is kind of like the final session of our retreat together. Pero bueno, eso quiere decir que esta es en realidad la última sesión de nuestro retiro juntos. And the theme of today, which we started in the first session, is going forth. Y el tema del día de hoy, que empezamos en la sesión anterior, es ir adelante. So, looking at what do we take away from this retreat. Entonces, analizar qué es lo que nos vamos a llevar de este retiro. And this morning, people looked at, I talked a bit about Joanna Macy's work. Y esta mañana hablamos un poco del trabajo de Joanna Macy, who's an activist whose work is very influenced by her Buddhist practice. es una activista cuyo trabajo recibe mucha influencia de su práctica budista. And she talks about the great turning, was the expression that she uses. Y ella habla del gran giro, esa es la expresión que ella usa. Which is the moving away from the industrial growth society, which is constantly accelerating, and a move towards a more life-sustaining way of living. Que significa alejarse de una sociedad de crecimiento industrial y acercarse más a un sistema autosostenible, autosustentable. Mm-hmm. And she talks about 3 dimensions to that project, if you like. Y habla de 3 dimensiones como parte de ese proyecto. What she calls holding actions, which we don't know how to translate. Paramachita and I didn't know how to translate. But holding actions or stop actions. Yeah. Ok, el primero se llama parar las acciones, detener las acciones. Vamos a buscar una buena traducción. Yeah. The whole book is translated, and I couldn't find it to find how it was translated. I thought I had it. El libro de Joanna Macy está traducido, ahí deben estar los términos, pero yo no lo encontré. I think I must have loaned it to somebody. Debo habérselo prestado a alguien. As you do.
Anyway, she talks about holding or stop actions, which is where we do the things that are needed to do to actually stop harm that we see happening. Ok, en la primera parte se trata de parar o de contener acciones, que significa dejar de hacer cosas que hagan daño. And then the second part is creating alternative structures towards a new kind of living. Y la segunda parte se trata de crear estructuras alternativas hacia una nueva forma de vida. And the third and perhaps most important is the shifting of consciousness, changing consciousness. Y en la tercera, y quizá la más importante, se trata de un cambio de conciencia. So I talked quite a bit about each of those different dimensions. Así que ya hablé un poco en detalle de cada una de esas dimensiones. And then we asked people to think about their lives under those three headings. Y después les pedimos a las personas que reflexionaran sobre su vida bajo estos tres rubros, And then they shared that in small groups. que lo compartieran en los grupos pequeños. So in this session, I went to do another exercise, which is to do with making some kind of resolution of what we're taking away from the retreat. Entonces, en esta sesión lo que quiero es hacer otro ejercicio que tiene que ver con el propósito de lo que yo me llevo de este retiro. So I'm going to ask you again to have something to write with, Así whether que, that's old-fashioned kind of pen and paper or some electronic way of writing. así que nuevamente les voy a pedir que tengan algo con lo que escribir. Puede ser a la antigüita con papel y lápiz o algún tipo de aparato electrónico para tomar notas. And I'm going to ask a series of questions, and I'll ask you just to jot down some notes from these questions. Y lo que voy a hacer es decirles varias preguntas y lo que quiero es que ustedes tomen notas contestando cada una de estas preguntas. And then we'll go into smaller groups and you'll have the chance to talk a bit about that. Y después nos vamos a grupos pequeños y ahí tendrán oportunidad de hablar en detalle sobre esto. So the idea is that at the end of this exercise, you've made a kind of commitment to what you're going to do when you leave this retreat. Entonces, la idea es que terminando este ejercicio, ustedes tengan claro el compromiso de lo que van a hacer acabando este retiro. And it might be just something you're already doing, but you just want to reaffirm yourself or recommit to that. Y puede ser algo que ya estén haciendo de por sí, pero que se reafirme su compromiso hacia seguirlo trabajando. Or maybe it will be something new. O puede ser algo completamente nuevo. So has everybody got what they need to get going? ¿Ya todos tienen lo que necesitan para empezar? Nobody needs to go away to the other room and find a pen. Nadie tiene que irse a la habitación de al lado por una pluma. Okay, so I want you to just really come into contact with yourself. Bueno, quiero que empecemos por realmente contactar con nosotros mismos. Because this first question is kind of imaginative and big picture. Porque esta primera pregunta tiene que ver con la imaginación y nos da el panorama completo. You know, because I'm going to ask you to dream to begin with. Porque para empezar les voy a pedir que sueñen. So if you knew that anything you were going to do, you would be successful in, Porque si ustedes supieran que lo que sea que fueran a hacer sería algo en lo que tuvieran éxito, and you had all the resources that you needed in the whole world, y tuvieran todos los recursos que necesitaran de todo el mundo, you've got no fear, no blocks to your energy, sin miedo, sin bloqueos de energía, what would you do for the healing of the planet ¿qué and the world? harías para sanar el planeta y al mundo? Absolutely nothing in your way. No hay nada que te obstaculice. So for the next 4 or 5 minutes, just think about that and maybe make some notes. Be as Entonces, imaginative as you can.
Entonces, por los siguientes 4 o 5 minutos, imagina esto y toma algunas notas. Trata de pensar tan grande como puedas. Okay, so however long you give is always too long for some people and not long enough for some other people. No importa cuánto tiempo demos, siempre va a ser demasiado tiempo para algunas personas y no suficiente para otras. So if you'd like to just finish with that first question now. Así que si quieren ir redondeando esa primera pregunta ahora. Okay, so that's the background, that's your vision, that's your big idea. Bueno, entonces ese es su contexto, ese es su panorama general, esa es su idea genial. So, not without losing that big picture, can you think of a particular project that you would like to involve yourself in that serves that big vision? Ok, sin dejar de ver este panorama general, puedes pensar en algún proyecto en particular que tenga que ver con esta visión que acabas de tener y que contribuya a ella. So, it might be something you're already doing, but you'd like to commit more deeply to it. Puede ser algo que ya estés haciendo, pero con lo que quieras comprometerte aún más. Or maybe it's a new direction within something you're already doing. O tal vez darle una nueva dirección a aquello que ya estás haciendo. Or maybe it's something completely new that just comes to you now and you think, I'd really like to do that project. O tal vez sea algo completamente diferente que se te acaba de ocurrir y que dices, realmente quiero trabajar en eso. And it has to be something that you could actually do. So this is moving away from the big imagination down to something you could actually do. Y tiene que ser algo que ahora sí sea factible. Nos estamos moviendo de esta gran idea de la imaginación hacia algo real, tangible, que sí puedas hacer. It might be something that would take time, but it needs to be something that could be done, practical. Puede ser algo que lleve tiempo, pero que se pueda realizar, que sea práctico hacer. So another few minutes just to try and see if you can come up with something under that heading. Entonces vamos a darles unos minutos más a ver si se les puede ocurrir algo que pueda entrar en ese rubro. Just another minute or so. Solo un minuto más o menos. I meant to say it could also be something that you know somebody else is doing that you think maybe you would enjoy supporting. No había mencionado, pero también podría ser algo que alguien más esté haciendo y que te inspire a hacer lo mismo. Okay, if you'd like to bring that question to a close. Ok, si quieren ir redondeando para cerrar su pregunta, su respuesta. Okay. So thinking about this project, whatever it might be, Bueno, entonces con este proyecto en mente, cualquiera que este sea, what resources do you already have that would be useful for this? ¿con qué recursos ya cuentas que podrían ser útiles para él? So internal resources like skills or experience, training, anything like that. Entonces, recursos internos que podrían ser ya tus habilidades, tu experiencia, lo que ya sabes hacer, Your character, tu maybe. temperamento incluso, tu Or personalidad. external resources like a network of friends or money, for example. O recursos externos que pueden ser una red de amigos o el dinero, por ejemplo. So, what resources do you have that would support this project? Entonces, ¿con qué recursos ya cuentas que podrían apoyar a este proyecto? So,
Again, a few minutes. Otra vez, un par de minutos. Okay, the next one. Muy bien, la que sigue. What resources would you need to find that you don't have at the moment? ¿Qué recursos te harían falta? ¿Con qué recursos no cuentas ahora? Again, both internal and external. Y una vez más, tanto recursos internos como externos. So that might be training, it might be grants, it might be friends that would support you. Así que pueden ser capacitaciones, becas, amigos que te apoyen, Whatever. lo que se te ocurra. Okay. So this is an interesting question. Bueno, ahora viene una pregunta interesante. How might you stop yourself? So what obstacles might you find in yourself that would stop you putting this project in place? ¿Qué te está deteniendo dentro de ti para llevar esto a cabo? ¿Qué hay dentro de ti que te detiene, que te obstaculiza para cumplir con esto? So not external things, but more self-doubt or laziness or whatever people know themselves. What might get in the way of you doing this? What No, patterns of yours? Yeah. no estamos hablando aquí de cosas externas, sino cosas, patrones que tú conozcas en ti, que pueden ser como la duda, la indecisión o la flojera, puede ser. ¿Qué hay dentro de ti que te detiene para llevar esto a cabo? Okay. Bueno, So having identified things that might get in your way, what can you do about that? bueno, How will you deal with that? habiendo identificado estas cosas que nos podrían detener, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? And the last question, Y la última pregunta, what can you do in the next 24 hours to set this in motion? ¿qué puedes hacer dentro de las próximas 24 horas para echar esto a andar? Might be a very small thing like telling somebody and contacting somebody, or it might be something bigger than that. Podría ser algo muy pequeño, desde contárselo a alguien, o puede ser algo más ambicioso. Okay, so has everybody got a bit of a sense of what they might do? Bueno, ya todos tienen una buena idea de lo que podrían hacer. Good. So we're going to go into small groups now. Qué bien, entonces ahora vamos a ir a nuestros grupos reducidos. And they're very small today. There's just 3 in each group, I think. Y son muy pequeños hoy, va a haber como 3 participantes en cada uno, me parece. So we have time to just share that with another couple of people. Para tener tiempo de compartir lo que acabamos de escribir con otro par de personas. I suspect there isn't time to share all the details of your process. Sospecho que no va a haber tiempo de que compartan todos los detalles de su proceso. What would be great if you could share the project that you're thinking about, if you can. Pero sería genial que pudieran comunicar el proyecto que se les ocurrió, si pueden. And whatever you are going to do in the next 24 hours. Y lo que sea que vayan a hacer en las próximas 24 horas. And it'd be good if you could make a promise to the other people in your group so they know what you're going to do in the next 24 hours. Y sería bueno que pudieran hasta hacerles una promesa a las personas con las que están sobre lo que van a hacer en las próximas 24 horas. And my suggestion, if it feels okay,
is that you contact one or both of those people within 24 hours to let them know if you've done it or not. Y mi sugerencia, si es del todo posible, es que dentro de las próximas 24 horas contacten a ese par de personas para darle seguimiento a esa promesa. Okay? ¿De acuerdo? So, yeah, 20 till 1:45, so yeah, about 22 minutes or something like that in the groups, if that's doable. Tenemos alrededor de unos 22 minutos hasta el cuarto. So that we can just come back and finish together. Para que podamos regresar a despedirnos todos juntos. So welcome back, everybody. I think everybody's back. Bueno, bienvenidos de regreso todos. Creo que ya estamos todos aquí. And we have 15 minutes left of this session, and then adios, arrivederci. Y bueno, nos quedan 15 minutos más de la sesión antes de despedirnos. Of course, as I say, we will have another session later today, but I have a sense it probably won't be quite so intimate as this has felt. Por supuesto, tenemos todavía la sesión de más al rato, pero tengo como esta sensación de que no se va a sentir tan íntima como la de ahorita. It's very strange. I mean, there's been, I think probably over 50 people have attended each day through the different sessions. Es extraño porque creo que alrededor de 50 personas han estado aquí todos los días durante algunas de las sesiones. But a number of people have said to me they've really felt like they've been on retreat with a community of people. Y a pesar de todo eso, un número importante de personas me ha dicho que de veras se ha sentido como de retiro en una comunidad de personas. And I've certainly felt that there's been an intimacy to the retreat, which is quite strange. E incluso yo misma he sentido que hay una cierta intimidad en el retiro, lo cual, si lo piensas, es algo extraño. You know, it's strange given that we're online and we're in all sorts of different places and Y bueno, es extraño si piensas que estamos en línea y desde distintos lugares y así. so I really hope that people will keep in touch with each other and, you know, break down the barriers between the different nations. Así que de verdad espero que la gente mantenga el contacto unos con otros y bueno, derrumben esas barreras entre naciones. And yeah, I think we are more used to Zoom, but I think even so, this has felt like people have made connections. Y sí, sin duda estamos ya más acostumbrados a Zoom, pero de todos modos creo que aquí se ha sentido mucho esto de hacer conexiones. I think it only really comes to me to say thank you to everybody. Y creo que solo me queda agradecerles a todos. I want to thank all the translators, today's translator, and all the other people that have translated. Quiero agradecerles a todos los traductores, a la que está hoy y a todos los que han estado traduciendo. Because it is a lot of work. I know what it's like to be in that position. Porque yo sé cómo es eso y sé que implica mucho trabajo. And also to thank the Buddhist Centre Online, the different people that have done the tech sessions. Y también agradecerle al Buddhist Center Online, a todas las personas que han estado de anfitriones. You know, I've said this many times, but, you know, the Buddhist Centre Online is such an extraordinary resource. Digo, he dicho esto muchas veces, pero vale la pena repetirlo. El Centro Budista en Línea es un recurso tan extraordinario. You know, I know people in a lot of other Buddhist movements, and they do look at the Buddhist Centre Online as something really quite special. Conozco personas que practican en otros centros budistas, en otras corrientes budistas, y ellos ven al Centro Budista en Línea como un gran recurso. I think the way we were able to respond to the COVID lockdown last year was just extraordinary, really. Creo que la manera en la que pudimos responder al confinamiento por COVID el año pasado fue en verdad extraordinaria. So yeah, thank you everybody for also participating and writing on the Padlet and just being your beautiful selves. Así que gracias a todos por estar aquí, por participar, por estar en el Padlet y simplemente por ser tan bellos seres. Yeah, I mean, I don't want to kind of close it because there is the session later on today. Bueno, no quisiera cerrar realmente porque todavía nos falta una sesión.
But I do just want to say this while it's just us together. Pero sí quería decirles esto mientras estábamos solo nosotros juntos. And a couple of people have said to me that they've been on quite a few online retreats before. Y hay algunas personas que me han dicho que ya han estado en otros retiros en línea antes, But they feel that on this particular retreat, they've really made connections with people, which is pero great. pero han sentido que en este retiro en particular han podido hacer muy buenas conexiones con otras personas, lo cual es genial. So keep your eye out for next year and see what we do next time. Así que mantengan los ojos abiertos para el próximo año para ver qué hacemos la próxima vez. But I want to do it in the summer, Pero quiero hacerlo en el verano. and I'll tell you why. Y les voy a decir por qué. Because then I could start an hour later and the people in Australia would still be able to come. Porque así puedo empezar una hora más tarde y la gente de Australia de todos modos podría venir. So, because at the moment we've got 11 hours difference, but in our summer we've only got 9 hours difference. Porque en este momento yo tengo 11 horas de diferencia con Australia, pero en verano solo son 9. Yeah, and I think as Jill's saying in the chat that having the translation, it does give a bit more space, I think, to take things in. Y sí, como nos está diciendo Jill en el chat, el tener la traducción nos da un poco más de espacio para poder asimilar lo que se está diciendo. And what I'm really pleased about is that it has genuinely felt like a bilingual retreat. Y algo de lo que yo me siento muy contenta es que realmente se ha sentido como un retiro bilingüe. It hasn't felt like an English speaking retreat with all the Spanish speakers stuck in a room somewhere. No se ha sentido como si fuera solo un retiro en inglés al cual están oyendo las personas que hablan español desde el cuarto de al lado. And I've really personally appreciated that. Y realmente he apreciado eso. So if we do another one next year, I want you all the English speakers to practice their Spanish between now and then. Así que si vamos a hacer otro en verano, ¿tienen tiempo los que hablan inglés para practicar su español de aquí entonces? Yeah. Teen had beat me to it. She's put on the chat. She's going to practice. We'll hold you to that. Tim me ganó y ya había puesto en el chat que iba a practicar su español, entonces se lo vamos a pedir en verano. So, yeah, I don't think I've got anything else to share. If anybody else wants to say anything. Oh, Zach, you wanted to say something, didn't you? Ok, yo creo que ya no tengo nada más que agregar, pero Zach, querías decirnos algo, ¿verdad? Yeah, hi everyone. Sí, hola a todos. I think Parami evoked very well actually that this sense of I just feel very grateful actually to be part of this retreat. Bueno, creo que para mí hizo un buen trabajo de evocar nuestras sensaciones y yo me siento muy agradecido de ser parte de este retiro. It seems to have had a really particular energy about it, which every time I've dropped in on, I've really felt. Tiene realmente una energía muy particular que cada vez que yo me he conectado he podido sentir. And it's been a real sort of technical challenge for the Buddhist Center Online. Y bueno, ha sido un reto tecnológico para el Centro Budista en Línea. And very sort of new territory for us as well. Y territorio nuevo para nosotros también. But it's just very, very rewarding. Pero también es muy recompensante. So, and I just really hope that what we're doing here is helping you to sort of build this community, online community that you want to see in the future. Y bueno, espero que lo que estamos haciendo aquí realmente les esté ayudando a construir esta comunidad que queremos ver en un futuro. And if you're in a financial position in order to be able to support that, y si estás en una posición financieramente hablando que pueda apoyar eso, I'm just going to put the link back in the chat. Voy a poner el vínculo en el chat ahora. Yeah, I appreciate that many of you will have already given donations and we really appreciate that. Yo sé que muchos de ustedes ya hicieron un donativo y de verdad lo agradecemos. But as you know, we do everything on a Dharma economy at the Buddhist Center Online. Como saben, el Buddhist Center Online funciona en una economía basada en el Dana. And it's just very important to us to keep that alive and to make sure that we can keep that a functioning model. Y para nosotros es muy importante mantener eso vivo y que este modelo siga siendo un éxito. So as I said, if you can give
regular donations are very helpful for us, and I'm very grateful. Así que como dije, si está en tus posibilidades, dar un donativo regular es algo que nos ayuda muchísimo. Yeah, and I think that's all from me. And thank you. Hopefully see many of you faces again soon. Y creo que eso es todo de mi parte. Gracias. Espero ver sus caritas pronto nuevamente. So I hope I'll see most of you, if not all of you, this evening for our night in Venezuela. Así que espero ver a la mayoría, si no es que a todos ustedes un poquito más al rato para nuestra noche en Venezuela. Good. And thank you again so much. Go well. Bueno, y gracias otra vez. Que les vaya bonito. Go well, everyone. Take care. Thank you. See you. So much gratitude. Thank you all so much. Thank you very much. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Pao. Gracias para mí.